Nosotros vamos a retornar al Congreso, a la Cámara de Diputados, específicamente con Lorena. Adelante, Lorena. Por el desafuero, en mi caso. A consideración, la pérdida de fuero. Suficiente mayoría, unanimidad. Siguiente punto del orden del día. Ya, se aprobó. Oficio número 96 de la Corte Suprema de Justicia, Juzgado Penal de Garantías número 26, de fecha 5 de octubre de 2018, en la causa caratulada Víctor Bogado González sobre denigración de la memoria de un muerto, de conformidad al artículo 191, párrafo segundo de la Constitución. Se concede el uso de la palabra al senador Víctor Ríos. Muchas gracias, señor presidente. Y lo que voy a decir en este punto también es válido para cuando tratemos el caso de la senadora Masi, señor presidente. Así es. Por principio, nunca he acompañado ningún pedido de suspensión de fueros de parlamentarios en casos de delitos de acción privada. En primer lugar, porque indudablemente, al ser de acción privada, aquí no está en juego ningún interés público. Es una cuestión particular entre los involucrados. Entre particulares no hay ningún interés público en juego. Y la persona afectada, en todo caso, tiene expedita la vía civil. Si se considera una persona dañada en su moral, en su honor, puede iniciar tranquilamente la acción ordinaria por indemnización por daños y perjuicios, en este caso por daño moral. Eso es algo que tiene abierto la persona afectada, por un lado. Por otro lado, presidente, y hablo con conocimiento de causa porque en mi caso, siendo diputado, me iniciaron varias querellas privadas y la Comisión de Asuntos Constitucionales invariablemente recomendaba que me suspendan los fueros. Nunca dije nada porque iba a quedar como que uno estaba pidiendo socorro, suplicando por un tema como este. Entonces nunca pude desarrollar mi tesis sobre este tema. Pero ¿qué es lo que puede ocurrir si, en este caso, la Cámara de Senadores acepta suspenderle los fueros a uno de sus miembros por una querella privada? Supongamos que uno haga oposición al gobierno de turno, y es cierto, Néstor, lo que dijo el senador Godoy, o sea, cuando cambia el poder de turno, también cambia el humor de los fiscales, de los jueces, no nos engañemos. Que el derecho penal es selectivo, siempre lo dijimos, pero lo decimos siendo opositores y siendo oficialistas. Pero esa es harina de otro costal. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Si uno acepta, si la Cámara acepta este pedido de desafuero y en otros casos, en realidad ya no tendría sentido la inmunidad parlamentaria. Porque al gobierno o a algún sector poderoso no le cuesta nada conseguir unos cuantos psicofantes o especialistas de denuncia. Los psicofantes eran los especialistas en denunciar en la antigua Grecia y justamente se los utilizaba para querellar, para denunciar a personas de mucho prestigio, para destruir la imagen de personas prestigiosas. Entonces no cuesta nada, no le cuesta nada al gobierno de turno conseguir psicofantes, denunciantes profesionales que empiecen a querellar sistemáticamente, por ejemplo, a un opositor, por su opinión política, como es el caso de la senadora Desiree Masi, que vi que acusó de planillero a alguien. Una discusión política. Entonces, decía, uno permanentemente puede ser querellado sistemáticamente y cada semana puede estar perdiendo los fueros. Y te
condiciona absolutamente tu labor parlamentaria. Ahí perdés libertad. ¿Cómo vas a poder ejercer libremente, con suficiente libertad, tu trabajo parlamentario si sabes que te van a estar querellando por cada cosa que decís, Y eso obviamente va a afectar también la independencia del Poder Legislativo y va a terminar afectando un tema esencial para el funcionamiento del Estado de Derecho, que es el tema de la división de poderes. Por eso, señor presidente, me ratifico en la postura, en la tesis de no acompañar ningún pedido de desafuero de ningún parlamentario en casos de delitos de acción penal privada. E insisto, si la persona afectada y de todas maneras quiere cobrárselas al parlamentario, tiene expedita la vía de la acción civil. En ese sentido es mi moción, señor presidente, rechazar este pedido de desafuero y el otro que tiene que ver también con la senadora Desiree Masi. Muchas gracias. A usted, señor senador, se concede uso de la palabra al senador Hugo Richard. Muchas gracias. Creo que más allá de los casos puntuales que vamos a expresar nuestro voto, creo que es muy importante porque tenemos que definir y esclarecer finalmente cuál es nuestra interpretación de los fueros. Y creo que esta es una excelente oportunidad para buscar hacer esa interpretación y, si es posible, tener un acuerdo, una línea uniforme sobre el tema. Presidente, yo creo que en el artículo 191 de la Constitución Nacional, que habla justamente de las inmunidades, en mi interpretación hay tres figuras. Una figura es el que hace justamente a la protección de la opinión del parlamentario. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en el caso de la detención de un parlamentario. Ustedes saben que uno, teniendo fueros, puede tener prisión domiciliaria hasta que el juez disponga lo contrario, ya en función a una decisión de la Cámara. Y en tercer lugar, es cuando se trata efectivamente de un proceso. Cuando, por ejemplo, un juez remite, como en el caso anterior que hemos debatido recién, cuando se trata de un proceso remitido por un juez a esta Cámara. Digo esto, presidente, porque yo creo que finalmente, y como hay un debate y que tiene mucho que ver con el descreimiento de la población sobre el tema de la política y los partidos políticos y los políticos, me parece importante y evitar, incluso hay otros extremos. Hay gente que hablan de que hay que terminar con los fueros, por ejemplo. Yo creo que esa gente ni se imagina lo que plantean cuando dice, tal vez con buena intención, que hay que terminar con los fueros. En un país incluso marcado hasta ahora por la tradición de la persecución política. Ya no hay un bareteiti realmente la ñanderetame, y tenemos episodios incluso del 1989 a esta parte. Entonces, cuando se trata de procesos como las carpetas remitidas por un juez, como mencioné en base al artículo 191, el Frente Guazú siempre ha acompañado. No tenemos ninguna duda de que eso se debe de investigar y ayudar incluso a la profundización de esa investigación. Pero cuando se trata de querella, puede ser, senador Víctor Ríos, en el ámbito de lo que puede incluso ser calificado como calumnia o difamación, nosotros no estamos de acuerdo. Coincidimos con lo que expresó el senador Ríos anteriormente, porque ahí sí vamos a abrir, ya no es una puerta, es una compuerta. Y lo más probable es que esta Cámara se pase finalmente discutiendo 3, 4, 5, 6 pedidos de desafuero por mes, si esa va a ser la línea.
ni en el caso del senador Víctor Bogado, que también creo que hemos discutido otras veces su desafuero en otros casos que hemos acompañado, y tampoco en el caso de la senadora Masi, nosotros manifestamos nuestra oposición, pero manifestamos nuestra oposición porque tenemos una interpretación de los fueros. Y para mí eso, para nosotros eso es clarísimo y necesario de fundamentar. Gracias, presidente. A usted, señor senador.